está cayendo. Su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. He titulado este mensaje en esta mañana, derribando los muros. No me quebré la cabeza, ¿verdad? ¿Cómo le titularé a este mensaje? Derribando los muros. Basado en Josué 6 del 1 al 21. Miren, les voy a hacer un poquito así de contexto en cuanto al momento que está viviendo Israel en el capítulo 6 de Josué. El pueblo de Israel era esclavo ¿en dónde? A ver, un examen. En Egipto. El pueblo de Israel era esclavo aproximadamente 450 años, 400 o 430 años en Egipto, ¿sale? Ahí llegó José, ¿se acuerdan? En el Génesis, terminando el Génesis, y duran más de 400 años, bueno, no esclavizados completamente, pero así terminan, sometidos por los egipcios. El pueblo de Israel clamaba a Dios por libertad y Dios escucha su oración. A través de un personaje Dios los libera. ¿Quién es? Moisés. ¿Se acuerdan? Moisés a los 40 años está en el desierto, ve una zarza. No, a los 40 no. A los 80 años. A los 40 años él sale de Egipto huyendo porque había matado a un egipcio y duró 40 años pastoreando ovejas, conociendo el territorio en el desierto y demás, y a los 80 años él recibe la instrucción y el llamamiento para que fuera a Egipto, hablara con el faraón y le dijera: deja ir a mi pueblo a que me adore. Entonces a los 80 años viene Moisés ante un pueblo que es esclavo. Ahora escúchame bien, lo que sucede en el Antiguo Testamento es como un reflejo de tu vida. Lo que sucede en el pueblo de Israel, haz de cuenta que el pueblo de Israel eres tú y yo, así no individual, tú eres el pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo estaba el pueblo de Israel? Esclavo. Faraón representa o simboliza Satanás, el pecado, la opresión, el sometimiento. Entonces, ¿cómo estabas tú antes? Esclavizado, antes de conocer a Jesús. Esclavizado, sometido, pecador, muerto espiritualmente y demás, ¿verdad? Eso éramos nosotros antes de ser la mejor iglesia del mundo. Eso éramos antes, ¿sale? Entonces, Israel está esclavizado. Para que pueda ser libre, no puede por sus propias fuerzas. Tú no puedes en tus propios méritos, en tu propio esfuerzo, ser salvo, ¿verdad? Ser libre de la opresión del pecado, de la influencia satánica que hay alrededor. No puedes tú ser libre. Entonces viene Dios y le dice a Moisés: ve y haz esto y voy a sacar, dice Dios, yo voy a sacar a este pueblo, pero te voy a usar a ti de Egipto, de la esclavitud. Así es que viene con mano poderosa de Dios. ¿Qué utilizó Dios para sacar al pueblo de Israel? 10 plagas, ¿se acuerdan? A ver, dígame 5 de las 10. Y tiene... El río se convierte en sangre y las tinieblas, y la última plaga, ¿cuál fue? La muerte de los primogénitos. Entonces ya el faraón, así como que dice: está bien, salgan y demás. Sale el pueblo de Israel y se culmina la salvación en un evento impresionante, que es el cruce ¿de qué? Del Mar Rojo. El cruce del Mar Rojo se culmina, lo que simboliza la salvación. Es decir, Israel eres tú y necesitas salir de esa esclavitud con la mano poderosa de Dios, pero se culmina cuando Dios abre el mar y el pueblo pasa en seco toda la noche, y luego viene intentando Faraón y su ejército perseguir y matar a los israelitas, pero el mar se cierra y se mueren los que los iban persiguiendo. De tal manera que ese es el primer momento o etapa de la vida cristiana. El cruce del Mar Rojo representa entonces la salvación. Cuando están del otro lado, empiezan a cantar, empiezan a alabar. No lo hacían antes. Comienza una vida nueva,
que significa salvación. Ya eres una nueva criatura, ya eres libre, ya eres perdonado. ¿Quién tiene estas características aquí? Levanta su mano. Salvo, perdonado, libre. Satanás no tiene influencia sobre usted. Ya bueno, sí hay cierta influencia, pero ya no se somete porque usted es libre. Amén. Hasta ahí estamos bien. Muy bien. El pueblo de Israel, ¿cuántos años dura en el desierto? 40 años. Ya es cristiano, ya es salvo, ya anda usted por ahí, pero se da cuenta que cada ratito usted tiende a la idolatría, usted tiende a la queja, usted tiende a ¿qué más tiende? A los celos, a la mentira y demás, ¿verdad? La vida cristiana, ¿a poco el cristiano ya es perfecto? Bueno, está en el desierto y dura 40 años por su corazón duro, por su corazón obstinado, por su corazón desobediente y demás, porque Dios está trabajando con él, de tal manera que los que llegan, ¿cuál era la promesa que Dios les había dado al pueblo de Israel? La tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel. Ustedes no tienen tierra, pero les voy a dar una tierra. Y es una tierra próspera, abundante, donde ustedes van a tener familias, van a sembrar, Dios les va a bendecir con lluvia, Dios les va a cuidar, ningún pueblo alrededor va a tener autoridad sobre ustedes. Ustedes van a ser bendición a todas las naciones del mundo, a todas las familias de la tierra. Así de que esa es la promesa que Dios le había hecho al pueblo de Israel, pero ahí están en el desierto batallando en idolatrías, en rebeldías, en desobediencias y demás, de tal manera que no entran a la tierra. Y por 40 años no se desgasta su ropa, no se desgastan sus sandalias. Y por generaciones el abuelito le pasó sus sandalias al nieto y no estaban gastadas, ¿no? Y la ropa y demás, pero murió toda esa generación que sale y una nueva generación está lista para tomar la tierra. Solamente Josué. ¿Cuántos entraron de esta generación que salió de Egipto? ¿Cuántos entraron? Dos. ¿Quién y quién? Josué y Caleb. De los 2 espías son los únicos que regresaron a dar un buen informe de fe y de ánimo para el pueblo. Muy bien, hasta aquí estamos bien. Tú estás batallándole, ya eres salvo, pero estás todavía en tus 40 años en el desierto. Ahí estás. Bueno, viene otra etapa de la vida cristiana, una etapa diferente. Para pasar esta etapa y tomar la tierra, para tener victoria sobre esta tierra y para poseer la tierra, tiene que pasar un evento. El evento la segunda obra de gracia que le llamamos a una vida de santidad. Y este es el cruce del Jordán. Cuando se cruza el Jordán, es cuando ya el pueblo está en una segunda etapa. El pueblo de Israel está frente a la tierra prometida que fluye la leche y la miel. Pero para cruzar el Mar Rojo también se requiere fe. Se requiere de fe, se requiere de avanzar. Para cruzar el Mar Rojo se requiere fe, pero para cruzar el Jordán también se requiere la fe y el poder de Dios. Así de que los sacerdotes ponen su pie en las aguas por la fe y el río se detiene y cruzan. Y el pueblo queda frente a una ciudad amurallada llamada Jericó. La promesa de Dios es: te voy a entregar una tierra donde fluye leche y miel. Tú vas a poseer la tierra. Pero ¿qué crees? Que en esa tierra no está vacía. La tierra no está vacía, está habitada. Y está habitada por muchos pueblos. Y la primera ciudad que se encuentra de la tierra prometida, Canaán, la tierra prometida, está habitada por los jericoenses. Y la tienen que conquistar. Es decir, ¿qué tiene que conquistar usted? Hay muchas áreas, hay muchas murallas, hay muchas cosas. Ya Dios te dio la promesa, Dios te dio la bendición, Dios te salvó, pero es necesario conquistar cada una de las ciudades y tomar la tierra. Y eso es tu vida y mi vida cristiana. Hay áreas en tu vida familiar, en tu vida económica, en tu vida de salud, en tus emociones, que necesitas visualizar como las grandes ciudades, conquistarla, derrotarla, exterminarla
y entonces hacerla tuya. Amén. ¿Hasta ahí estamos? Entonces dice la palabra de Dios que Josué viene con todo el pueblo, ya cruzaron el Jordán, que significa una etapa ya de santidad, de vida, de entendimiento, ya sé lo que Dios quiere para mi vida, y entonces ahora tengo que conquistar la tierra. Derribando los muros de cada una de esas ciudades, derribando los muros de cada uno de esos obstáculos que hay en tu vida, que no te permiten tener paz, ser feliz, que no te permiten ser un cristiano victorioso, que no te permiten tener un matrimonio, que no te permiten excelente, que no te permiten ser esa persona que Dios está esperando de ti, porque Dios ya lo pagó todo, Dios ya lo hizo todo, te capacitó en todas las áreas para que tú tengas esta victoria. Y hoy quiero compartir contigo 4 aspectos para que tú puedas derribar cada uno de los muros que enfrentas en tu vida. El primer aspecto es que se necesita una crisis. En la vida vamos a experimentar muchas crisis de todo tipo. En la vida vamos a estar experimentando crisis de fe, crisis económica, crisis de salud, crisis familiar, crisis de muchas áreas. Se requiere una crisis. Viene el pueblo y dice: ay, gracias, Dios Todopoderoso abrió el Jordán y ahora estamos aquí. ¿Cuántos serían aproximadamente el pueblo de Israel que iba con Josué? Si los que salieron eran como 600,000, ¿no? 600,000 dice la palabra de Dios, sin contar a las mujeres y a los niños. ¿Cuántos creen que de estas generaciones llegaron hasta Jericó? ¿Cuántos serían? Ahora, ¿eran hombres experimentados en la guerra? ¿Eran hijos de quién? De esclavos. ¿Qué mentalidad cree usted que tenían ellos? Hijos de esclavos, pero ya eran libres. Entonces tenemos aquí a Josué, y tenemos que llegan, están contentos, celebrando que tienen a un Dios que va con ellos. El arca del pacto va con ellos, la que construyó Moisés, y bueno, la gente que estaba con Moisés y demás, y están ahí frente a una ciudad. Pero ¿cómo está la ciudad? Amurallada. Tienen que pasar por esa ciudad, conquistarla, porque ya les va a entregar la tierra, pero tienen que conquistarla. No es tan fácil. Tienen que conquistarla, tienen que pelear, tienen que hacer su parte. Tú tienes que hacer tu parte, tienes que luchar y pelear. Es por la fe, pero tú tienes que hacer la parte tuya de fe. Así es de que viene entonces y se encuentra Josué con una ciudad de piedra, amurallada con piedra, 5 metros de alto, y es piedra maciza, ¿no? Primer obstáculo en tu vida de santidad. Primer obstáculo. ¿Qué tienes que hacer? Entender que siempre vamos a estar experimentando crisis. Y las crisis nos ayudan a tomar buenas decisiones o malas decisiones. Y las crisis nos ayudan a madurar. Escúchame bien, si no hay crisis en tu vida, jamás vas a crecer, jamás vas a madurar. Si no hay crisis en nuestra vida, no vamos a pasar al siguiente nivel. En las relaciones interpersonales, entre matrimonios, padres e hijos, en el trabajo, en la iglesia, en el taller, tome usted, pitas y ganas. Donde quiera que usted se encuentre, amado hermano y amigo que hoy nos acompaña, usted va a enfrentarse crisis. Y las crisis le van a llevar a tomar decisiones. Y las decisiones pueden ser buenas o pueden ser malas. Así es de que ahí está Josué frente a un obstáculo en el cual necesita ayuda. Escúchame bien, si tú ya estás viviendo una crisis, que estoy seguro que sí, si tú ya estás en una crisis, escucha el segundo punto. O sea, si estás viviendo una crisis, ponte una palomita, porque estás en el camino correcto. Porque aquellos que no viven crisis y que digan, estoy bien, no tengo ningún problema. No, para ti no es este mensaje. Este mensaje, derribar los muros, se requiere que tengas una crisis. ¿Usted es candidato? Si tiene una crisis. ¿Amén? Ah, bueno. ¿Todos tienen crisis? ¿O tendrán? Si no la tienes,
La tendrás. La tendrás. Es necesaria la crisis. Es necesaria. Número 2. Se necesita, para derribar los muros, se necesita una promesa de Dios. El versículo 1 dice que ¿cómo estaba Jericó? ¿Cómo estaba Jericó? Y el versículo 1, ¿qué dice? Estaba, pues tenía una puerta abierta, del otro lado se le cayó la muralla, ¿así decía? ¿Cómo estaba? Estaba cerrada la ciudad y puestos sus cerrojos para que no entraran los israelitas. ¿Iban a entrar? ¿Así de fácil? Bien, dice la Reina Valera, bien cerrada. Pero bien cerrada por todos lados. La ciudad estaba bien cerrada. No podía, dice la NBI, no podía nadie ni entrar ni salir. Así de que esas son las crisis. Donde tú dices, híjole, ¿y ahora qué hago? Híjole, ¿y ahora cómo? ¿Me brinco la muralla? ¿Qué había alrededor de la muralla? Guerreros experimentados de la ciudad de Jericó. Guerreros con arcos, con lanzas, con espadas, experimentados ahí alrededor de la muralla. Piedra maciza. ¿Con cuál es la piedra más dura que hay? Tu cabeza. ¿Cuál es la piedra más dura? La piedra como piedra de río. Dura. Entonces, dice la palabra, o sea, así hay conflictos en nuestra vida. Las crisis en la vida significa que usted no puede hacer nada. Significa que usted no puede avanzar porque tiene un obstáculo enfrente. Significa que en sus fuerzas, en su inteligencia, no se puede. ¿Cuántas veces nos hemos quedado nosotros o queremos o creemos que podemos salir adelante en un problema y nos gana, nos sobrepasa? No podemos. Sea matrimonio, sea economía, sea tus propias emociones que te están continuamente fallando y están continuamente en tu contra. Sea, sí, hablando del carácter, emociones no sanadas, no restauradas. Situaciones así, ¿cómo le puedes hacer? Vas con el psicólogo, con un consejero, con el doctor, ya te detectaron una enfermedad incurable, ya la relación entre pareja no se puede, ya hay aspectos entre padres e hijos que no podemos solucionar. Y entonces, ¿qué pasa? Estoy entre la espada y la pared, no puedo retroceder. Y aquí es donde viene el segundo punto, la promesa de Dios. Versículo 2 al 5, hay una promesa preciosa de Dios. ¿Qué dice el versículo 2 al 5? Wow. Dice el Señor, Josué, no puedes avanzar. Y Josué está ahí listo, ¿verdad? Josué está listo para la batalla. Dice que salgan los guerreros de Jericó. Y ni uno salía, ¿no? Y dice Dios, no puedes avanzar. Así Dios se acerca a tu vida. No puedes luchar. Hay un obstáculo enorme delante de tu presencia. ¿Hay algo que te está intimidando? ¿Hay algo que te produce temor? ¿Hay algo que al parecer es más grande que tú? No te preocupes. Dice el Señor, yo te entregaré la ciudad, a su rey y a sus guerreros. Yo te lo entregaré en tus manos. Amén. Cuando tú enfrentas un obstáculo, ¿qué crees? Que si tú eres un cristiano genuino, tienes la promesa de Dios para brincar, vencer ese obstáculo. ¿Eres un cristiano genuino? Levanta tu mano. ¿Sí?
Tienes la promesa de Dios para vencer cualquier obstáculo, por más imposible que sea este obstáculo. Tú no ves una manera, ¿verdad? Pero Dios sí la ve. Tú no ves que se abra un camino, pero Dios sí tiene un camino donde lo va a abrir. Tú no ves una solución, pero Dios, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, sí la tiene. Así es de que lo único que tienes que hacer es estar percibido de su promesa. Para cada obstáculo hay una promesa de Dios. Así es de que, ¿cuál será la promesa de Dios que tiene para tu vida en ese obstáculo y en esa problemática que tú estás viviendo hoy y que yo estoy viviendo hoy? ¿Dónde se encuentran las promesas de Dios? A ver, dígame 5 promesas de Dios. 5 promesas. A ver. Estaré contigo en todo momento, no te preocupes, yo no te voy a dejar. 1. Otra es Isaías 41:10. Llama, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Jeremías 33:3. Gloria. ¿Dónde está Gloria? Escuché la voz de Gloria. ¿No? ¿Por quién dijo allá? A ver, otra. 2 promesas. 2 promesas. A ver, otra promesa. Y yo te daré larga vida, ¿verdad? Si tú honras a tu padre y a tu madre, jóvenes, yo te daré larga vida en este planeta. Correcto. ¿Cuál? Si tú crees en Jesucristo, yo te voy a dar salvación y vida eterna. Te lo prometo, dice el Señor. ¿César? Malaquías 3:10, hablando del diezmo, dice: si tú me honras con el diezmo, yo haré que la bendición hacia tu vida sea abundante. ¿Sí? ¿Les costó trabajo 5? Promesas de Dios. La promesa de Dios. Pero regularmente, ¿sabe qué? No tenemos mucha fe porque no nos vamos mucho a la palabra, no memorizamos versículos, no estudiamos los mandamientos y demás. Por eso la fe, dice, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Usted quiere tener fe, pero no quiere estudiar la Biblia. Quiere tener fe, pero no escuchar los sermones. Quiere tener fe, pero no meditar en lo que la Biblia dice. Entonces, ¿cómo vamos a tener fe? La fe viene por el oír la palabra, por meditar la palabra, por aprenderse la palabra de Dios. Regularmente nosotros nos falta fe porque nos falta la palabra. La palabra no la meditamos, no estamos continuamente hambrientos de la palabra. Les voy a contar una anécdota. Se dice que una vez una maestra de escuela dominical en la iglesia cristiana, no era Unifam, era otra, que le estaba en la clase enseñando esta lección de Josué y los muros de Jericó. Entonces la maestra pregunta a los niños, le pregunta a Pedrito: Pedrito, ¿quién derribó los muros de Jericó? Y dice Pedrito espantado: yo no fui, maestra, yo no fui, pero vi a unos niños que se fueron corriendo. Ahí la maestra está. Bueno, ya no les hizo caso y demás. Terminó la clase, terminó el culto, se estaban saludando, viene la maestra y se encuentran los papás de Pedrito. Y le dicen a los papás: oiga, ¿qué creen que le pregunté a su hijo en la clase? ¿Y qué creen que me contestó? Le pregunté que si quién había derribado los muros de Jericó. Y adivinen qué fue lo que me contestó: que él no había sido. Y ella esperaba que se riera, ¿no? Y dice la mamá: si Pedrito dijo que no fue, él no fue, yo le creo a él. Pedrito no dice mentiras, maestra, yo creo que él no fue. Y el papá le dice: pues yo también apoyo a mi esposa, yo creo que no fue, pero como no saldrá de construir, levantar los muros. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia, porque no se lee. Pero no era de aquí, ¿eh? No era de aquí, era de otra iglesia. Aquí no hay ningún Pedrito, ¿sí? ¿Hay algún Pedrito?
Muy bien, entonces tenemos que para poder derribar los muros, en primer lugar, necesitamos experimentar crisis. En segundo lugar, necesitamos de la promesa de Dios. La promesa de Dios. Josué tenía la promesa de Dios. ¿Usted cree que Josué le creyó a Dios? ¿Y que todo el pueblo tenía la misma fe que Josué? En Josué 1.8 hay una gran promesa, ¿verdad? Hay una gran promesa. ¿Sabe de memoria Josué 1.8? Josué 1.8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino, y algunas cosas te saldrán bien, y todo te saldrá bien. Así de que Josué meditaba en la palabra y escuchaba la voz de Dios. La pregunta para mí y para ti en esta mañana es: ¿escuchas la voz de Dios? Y en la voz de Dios está la promesa. En medio de la crisis hay una promesa de Dios. En medio de la crisis hay paz. En medio de la crisis hay confianza. En medio de la crisis, el obstáculo que tienes ahí, estás viviendo una crisis tremenda y dices: ¿y mañana qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y qué le voy a decir? ¿Y cómo, qué cara voy a dar? Y demás. Ahí está la crisis. Y ya no tienes esperanza, ya no tienes inteligencia. Tu inteligencia, mi inteligencia son finitas, no alcanzan, no van más allá. Ya no sabemos qué hacer. Ya lo intenté por aquí, ya lo intenté por allá, y hay por acá, se cerró la puerta, no hay solución, me dijeron que no, ya no. Pero ¿qué dice la promesa de Dios? ¿Qué dice? Yo veo murallas, veo guerreros experimentados. Yo no puedo avanzar con mi gente, no puedo avanzar, pero Dios dice: yo te entregaré la ciudad, a su rey y a sus guerreros. ¿Crees eso? En medio de la crisis está una promesa preciosa de Dios. Debes de confiar y debes de avanzar. Y vamos a ver cuál es el tercer aspecto. El tercer aspecto para derribar los muros es que se necesita obediencia. Ahí es donde, ¿verdad? Ahí es donde la puerca, tú eres el bravo. Se necesita obediencia. A ver, dígame, ¿qué fue la instrucción que le dio Dios a Josué para que los muros se cayeran? Ve, lleva el arca, a los sacerdotes, las trompetas, y da vueltas, una vuelta por 6 días, una vuelta el primer día, otra vuelta. El séptimo día, ¿cuántas vueltas? 7 vueltas. 7 vueltas, en total 13 vueltas a la ciudad. Y luego, cuando toquen la trompeta, el séptimo día, a la séptima vuelta, tocan la trompeta, va el arca, van los guerreros ahí, y todo el pueblo grita, y los muros caerán. Y dice la tucita: voy. ¿A poco así de fácil? ¿No? ¿A poco así nada más? O sea, murallas anchas, altas, de piedra, cerrojos. ¿Y con tu grito van a caer? Bueno, si son gritos de las mujeres de aquí de Oaxaca, se cae todo, ¿no? Si no era vidrio, era roca. A ver, ¿usted cree que va a caer? Sí, con el poder de Dios. Ahora, usted ponga esa misma fe en el conflicto y la crisis que está viviendo ahora. Porque yo sé que si usted vino hoy aquí a escuchar este mensaje, es porque tiene necesidad de Dios. Yo tengo necesidad de Dios. Y que estamos viviendo ciertas crisis, algunas muy grandes, otras pequeñas. Pero cuando es crisis, está fuera de nuestro alcance, de nuestro poder, de nuestro dinero, de nuestra inteligencia. No tenemos la posibilidad. No existe la posibilidad de nuestros esfuerzos humanos. Pero cuando Dios le dice algo que al parecer fuera absurdo, ¿a poco si doy el 10% Dios me va a bendecir? No le creo. ¿Cómo crees? ¿A poco? No, lo que se requiere es una buena administración.
Eso sí, sí vale. ¿A poco si yo leo la Biblia y a poco si yo oro, Dios me va a escuchar? Ya, dicen algunos, ¿a poco si yo le pido perdón, ya me perdona de todos mis pecados y ya? Ay, sí, qué fácil, ¿no? Y Él me va a dar vida eterna así nada más. Ay, qué fácil, ¿no? No le creen. No le creen, porque es absurdo. Es absurdo. Dice la palabra de Dios que la mujer debe de estar sujeta a su marido. Y la mujer dice, ay, no, pues si me sujeto ya me va a ir bien. No, pues si me va a aplastar y es bien injusto y demás. No, no funciona. Es absurdo. No va por ahí. Yo mejor me invento otra cosa, otro modelo social, otro modelo familiar, otra manera de hacer las cosas correctas. Y ahí está la humanidad. Aún muchas iglesias van en la corriente de la humanidad. El amor, dice la palabra de Dios, que los afeminados, los homosexuales, no heredarán el reino de Dios. Pero algunas iglesias cristianas dicen, no, está mal interpretado ese versículo. ¿Cómo crees? No va por ahí. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de perdón. No va por ahí, eso no es pecado, esa práctica no es pecado. Y empiezan a ponerle argumentos humanos a la palabra y al mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque es absurdo. Así pareciera que fuera absurdo. Dale 7 vueltas y los muros caerán. No te preocupes. ¿Cómo crees? Mejor nos vamos a unos ¿cómo se llaman? Catapultas y lanzamos piedras. ¿Y cómo caen los muros? Con los muros de piedra, con otras piedras, ¿no? Les damos unos rocazos y así van a caer. En el esfuerzo humano, en el pensamiento humano, no confiamos en la promesa. Y cuando Dios nos da el mandamiento en su palabra, cuando Dios nos dice, por aquí es el camino, le decimos, no, ¿cómo crees? Es absurdo, es una locura. Y entonces el primer día dice, pues vamos a hacerlo. Vamos, les da la instrucción y la orden y comienzan, ¿no? Y van alrededor de la ciudad de Jericó y ven a los guerreros por allá y dicen, ¡ay, estos cuates! ¿Qué les pasa? Bien, nada más. ¿Creen que así van a vencer? Están dando vueltas, ¿no? Y tocando la trompeta. Y el segundo día y el tercer día son ridículos ahí, dando vuelta. Están en ridículo, la gente se está riendo de ellos. No pasa nada. Al cuarto día y pareciera que no pasa nada, y al quinto día y no pasa nada. Y Josué les dice, ya merito, no se desanimen, ya merito. Y unos comienzan a decir, no, Moisés sí era poderoso. Moisés sí sabía escuchar la voz de Dios. Josué se le hace de que no, empiezan a murmurar, empiezan a quejarse, empiezan a tener hambre, empiezan a decir que este líder no sirve. Empiezan a muchas cosas suceder alrededor y la gente se está riendo de ellos. Escúchame bien, cuando decides obedecer los mandamientos de Dios, aunque parezcan ridículos, absurdos, déjame decirte, la gente se va a reír, la gente te va a criticar, la gente te va a apuntar y te va a decir que no puedes, que no sirves, que estás haciendo el ridículo, que eres un aleluyo, que eres un hermanito, que para qué vas, eres un santurrón, santurrona, ni te sirve de nada, sigue siendo la misma y demás. ¿Sí o no? Pues, sucede en otra iglesia. Pero la gente se va a desanimar, va a venir el desánimo y van a decir, ya mejor hasta aquí le dejamos, ¿no? Mejor le vamos a dar la vuelta por otro lado porque, pues no, esta ciudad, Dios nos entregó esta tierra, pero esta ciudad no quiere. Tendremos que pelear, pero pues ellos son guerreros experimentados. Ya vimos ahí las armas, las flechas y demás. ¿Tenían flechas en ese entonces? ¿Sí había flechas ya o todavía no? ¿Espadas? Sí, estaba en espada. Espadas sí. Pero guerreros experimentados en Jericó contra unos hijos de esclavos que nunca habían peleado, pero que estaban listos con mucho ánimo. Lo que importa es la actitud, ¿no? Y ahí estaba. Así es de que se requiere de obediencia. Obediencia. A pesar del ridículo, a pesar de la vergüenza, a pesar de tantas cosas, no comiences a quejarte, no comiences a decir a mí no me escucha Dios, no comiences a decir es que aquí no es como allá de donde vengo, ya vine de donde andaba. ¿Cómo es la canción? Se me concedió volver, a mí se me figuraba que ya no te iba a volver a ver. ¿Cómo?
Y luego estamos comparando familias, comparando personas, comparando iglesias, comparando empresas donde tú estás quejándote, comparando al gobierno. Hay gobiernos en los países europeos donde son distintos, no como en México, ¿no? Y andas comparando a medio mundo para tú quedar en ridículo, para tú verte como lo peor, autoconmiseración y demás. Pero cuando tienes la palabra, la promesa de Dios, y tú cumples la promesa y dices, yo tengo una promesa, Dios me dijo que avanzara, Dios me dijo, ya se cayó ahí un refresco, Dios me dijo que avanzara, Dios me dijo que hiciera esto, y entonces yo voy a cumplir la palabra. Yo voy a ser obediente a la palabra para que de esta manera Dios me bendiga. Entonces, dice la palabra de Dios que dieron 6 vueltas, 6 días. El séptimo día dieron 7 vueltas. Y dígame usted qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que derribó los muros? ¿El grito de la gente? ¿La fe? ¿O la obediencia? ¿O el poder de Dios? Todo lo que le digo ¿lo repite usted? ¿Cómo? ¿Usted cree que esta crisis que está viviendo en este momento, o las crisis que vaya a vivir en un futuro, Dios puede derribar esos obstáculos y darle a usted la victoria? ¿Cuál condición? ¿Con qué condición? ¿Cómo? Obediencia. Obediencia. No vaya a dar 7 vueltas alrededor de su esposo, ¿no? Yo anoche estaba meditando en este pasaje y no podía dormir, di 7 vueltas y quedé bien dormido. Hay una iglesia aquí cerquita, no me acuerdo cómo se llama, que dio 7 vueltas alrededor de un tianguis para que se convirtiera. ¿Usted cree? Ese tianguis, Cristo. Hay veces que utilizamos mal la palabra y queremos tener este tipo de prácticas que solamente sucedieron en un momento dado, y Dios lo hizo de esta manera. Y hay personas o iglesias que intentan repetir estas situaciones, pero el mensaje y lo que Dios está dándonos aquí como enseñanza es: obedece lo que te digo. Si tú vas a tomar la tierra que yo te voy a dar, obedéceme. Si tú escuchas mi voz y me obedeces. Por eso el salmo que nos estamos aprendiendo es la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Luego, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables. ¿Qué son deseables más que el oro? ¿Qué? Los mandamientos de Dios, la palabra de Dios es deseable más que el oro, y el oro afinado, y dulce. Usted anhela, desea dulce más que la miel que la que destila del panal. Dice: tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande recompensa, grande galardón. ¿Cómo no desear la palabra de Dios? ¿Cómo no amar la palabra de Dios? A la iglesia cristiana antigua se le conocía como la gente de la palabra. La gente que conocía la palabra, eran maestros en la palabra, la conocían y la practicaban, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra de Dios da sabiduría, y la palabra de Dios bendice en la familia, y la palabra de Dios bendice en tu economía, y la palabra de Dios viene bendiciendo tantas cosas en nuestra vida. Por eso es importante que conozcamos la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, y de esta manera
Entonces Dios dice, a mí lo que me interesa es tu obediencia a mi palabra. Porque en la obediencia a mi palabra yo veo tu corazón, veo tu fe, veo tu sinceridad, veo que tú de veras quieres ser un buen cristiano, aunque no puedes y le batallas y demás, pero yo veo tu corazón que quieres ser un buen cristiano, y eso es lo que yo bendigo, dice el Señor. Yo veo tu corazón, porque cuando te dice para los nuevos, bautícese en el nombre de Jesús y del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y dice, yo quiero obedecer la palabra. Congréguese, no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre de otras iglesias, ¿no? No deje de congregarse. Y usted dice, yo creo en su palabra. Es absurdo en cada domingo. ¿A poco Dios no está Dios no está en todo lugar? Si me quedo en mi casa, ¿no está Dios ahí? Y si le adoro ahí, ¿no es correcto? Entonces, ¿para qué dice congréguese? ¿Para qué murió por su iglesia y dio su vida por su iglesia? Para que su iglesia vaya, haga equipo, fuerza, además, misionero, capacite y demás, edifica a la iglesia. Le dijeron al apóstol Pedro, ¿se acuerdan? El primer papa, no, ¿verdad? Le dio las llaves, ¿o no? Y le dijo, tú eres Pedro, ¿qué quiere decir? Bueno, tú eres Pedro, y sobre esta iglesia edificaré, sobre esta roca edificaré. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Primer papa, ¿no? Y ese, ¿no? ¿Edificaré qué? Mi iglesia. ¿Será importante la iglesia para Cristo? El mandamiento de ser una iglesia unida, una iglesia donde vayamos y compartamos el evangelio juntos, vamos juntos como una familia espiritual, es importante. Así es de que para Dios lo más importante es que usted conozca su palabra y la aplique en su vida cotidiana, aunque parezca absurdo, aunque parezca de risa. Usted cumpla con la palabra y va a ver cómo Dios le va a bendecir y va a ir derribando todos esos muros, conquistando la tierra. Usted va a tomar posesión de esa tierra, usted va a ser parte de esta bendición donde fluye la leche y la miel, que significa prosperidad. La leche y la miel simbolizan prosperidad, bendición de Dios, y por eso usted va tomando la victoria y venciendo a cada uno de los pueblos. Ahora viene algo aquí, viene el cuarto punto, es experimentar su poder. Necesitamos ver el poder de Dios. Pero fíjate, cuando los muros caen, los muros de Jericó caen hacia afuera y aplastan al ejército israelita, o caen hacia adentro. Los muros caen, hacia el canto, los muros caen y aplastan a los de Jericó. Vienen los israelitas y fíjate, aquí viene algo tremendo. Viene algo tremendo. ¿A quién matan? A niños, a mujeres, animales. Solamente una mujer y su familia, Rahab y su familia, los perdonan, ¿no? Pero ¿qué pasa? Vemos en el Nuevo Testamento a un Dios de amor, a un Dios de perdón. Habéis oído que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo te digo, ama a tu enemigo y perdona. Pero la instrucción para Josué era: mata mujeres, niños, animales y todo. Solamente el oro y la plata van para los tesoros. ¿Qué es? Por eso el pasaje termina: y la ciudad fue exterminada, arrasada, dice la NBI. ¿Qué simboliza eso, hermano? Esos obstáculos, esas crisis, a veces, en muchas circunstancias, es pecado en nuestra vida. Es pecado. ¿Qué simboliza todo esto? ¿Qué simbolizan las naciones que iban a conquistar? La tierra que les prometió está habitada, pero está habitada por puro idólatra inmoral, por puro asesino. Está habitada por puras personas que odian a Dios, por puros pueblos que odian a Dios. Eso es pecado. Satanás tiene dominio sobre todas esas tierras, sobre toda esa gente,
Pero cuando Dios te dice que vas a tomar esa tierra, tienes que tomarla y tomarla bien. Y dice el Señor, y cuando vayas y conquistes, y cuando vayas y entonces aplastes a esas ciudades, cuídate de no practicar lo que ellos practican. Cuídate de no hacer lo que ellos hacen. Por eso la instrucción era: extermina todo. Y cuando no lo hicieron en otras ciudades. Aquí en Jericó sí, pero en otras ciudades no lo hicieron. ¿Cuál fue la consecuencia? Los volvieron a conquistar, los separaron y los mandaron a todas las naciones. Esclavos, muertos, perseguidos. ¿Por qué? Porque no cumplieron el mandamiento. ¿Qué simboliza eso? Dios no tiene corazón, los niños son culpables, los animales son culpables. No, simboliza el pecado, simboliza la santidad de Dios. Cuando Dios te manda a hacer algo, cúmplelo y cúmplelo bien, y derriba esos muros y quita el pecado de tu vida, porque Dios es un Dios santo. Porque con Dios no se juega. Porque necesitamos que nuestra vida cristiana sea una vida cristiana genuina, con un corazón entregado, con un corazón sincero, pero principalmente con un corazón obediente. Cuando tu corazón sea obediente y entonces aborrezcas el pecado, aborrezcas todo aquello que te separa de Dios, entonces vas a exterminar y a odiar todo lo que se llama pecado. Y Dios va a bendecirte, y Dios va a prosperarte, y Dios te va a ayudar. Ahí donde tú no tienes la fuerza ni la inteligencia, se va a manifestar el poder de Dios. ¿Quieres eso? Obedece a Dios, ámalo, sigue sus mandamientos. Si Dios te manda a hacer algo que para ti te parezca absurdo, para ti te parezca que no tiene amor, pero Dios te está diciendo hazlo y tienes esa seguridad, hazlo, porque al final del día Dios te va a recompensar. Conclusión: lo que podemos ver aquí es una situación que Josué y su ejército tenían crisis, que Josué tenía una promesa de Dios, que Josué obedeció a Dios aunque se rieron de él, y que Josué experimentó su poder. ¿Quieres experimentar su poder? Aquí hay una buena lección para que te la lleves en tu corazón y la pongas en práctica. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza, por favor. Padre, te damos gracias en esta tarde ya, que nos permites